Quizás hoy te encuentres atravesando dificultades, luchas, un tiempo de dificultad. No solamente aquella persona que no tiene a Cristo, que no conoce del Señor, atraviesa momentos así. La Escritura nos cuenta acerca de hombres y mujeres de fe que atravesaron momentos de duda, momentos de dificultad, pero también nos muestra hombres y mujeres de fe que atravesaron momentos en los cuales se desanimaron, en los cuales sintieron depresión, sintieron un estado de desánimo tremendo. Y esto muchas veces ocurre aún viendo la misma gloria de Dios. En algún momento de tu vida conociste al Señor, la palabra de Dios impactó tu corazón y tuviste momentos con Dios, un encuentro personal con Dios, habló a tu vida, habló a tu corazón y sentiste esa gloria de Dios, esa presencia de Dios en tu vida. Pero hoy sientes que de alguna manera se está apagando, algo está sucediendo en tu corazón. Quizás ocurrió de repente, en un momento. Quizás pasaste de ver la gloria, la bendición de Dios, a hoy sentir ese desánimo, hoy sentir que estás vacío. La Escritura nos cuenta acerca del profeta Elías. Él estaba allí junto a los profetas de Baal, y mientras que él estaba allí clamando a Dios, dice la palabra que fuego descendió del cielo y encendió el holocausto. La gente comenzó a gritar: Jehová es Dios. Una gloria de Dios tremenda en aquel lugar. Aquel profeta que oró y los cielos se cerraron. Aquel profeta que oró y los cielos se abrieron. Ese mismo profeta que le quitó la vida a los profetas de Baal. Pero en el mismo momento que esto ocurría, una amenaza llegó contra su vida. Jezabel lo amenazaba de muerte. Y en ese mismo momento, luego de haber visto la gloria de Dios, luego de haber visto el respaldo, la bendición de Dios, sintió desánimo a tal punto que dijo: Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Se desanimó, se echó debajo de un enebro. Y entendemos que aún hombres de fe, siervos de Dios tremendos, como el profeta Elías, tuvieron desánimo. La Escritura nos cuenta acerca de Noemí. Ella junto a su esposo y sus 2 hijos partieron de Belén para poder acercarse a algún lugar, en este caso Moab, para poder recibir el sustento, para poder conseguir trabajo, para poder estar mejor económicamente. Belén estaba atravesando un momento de escasez, de dificultad, y ellos decidieron salir y probar, ir a ver qué sucedía en aquel lugar. Pero la Escritura nos cuenta que esta mujer tuvo que experimentar la pérdida de su esposo, de sus 2 hijos, de tal manera que esta mujer llamada Noemí, ella decía: ya no me llamen Noemí, ahora llamadme Mara, porque en gran amargura estoy, hay aflicción en mi corazón. Quizás en algunos momentos de tu vida experimentaste así la gloria, la bendición, todo estaba bien. Aún aquel que no tuvo un encuentro personal con Dios, quizás hoy dice: yo tenía mi familia, mis padres, aún mis hijos, pero algo pasó, algo cambió. Pasaste de estar bien, de sentirte completo, de sentirte que estabas en un buen momento de tu vida, que no tenías necesidad porque lo que tú necesitabas lo tenías, estaba presente. Así, Noemí tenía su familia. Y uno dice: mientras que estemos juntos todo estará bien. Pero lo cierto es que ella perdió su familia en aquel viaje, en aquel intento, en aquella oportunidad que representaba para ellos una oportunidad económica, una oportunidad de progreso, de futuro. Ella encontró el desánimo.
encontró la amargura. Hay personas que hoy, tras la pérdida de un ser querido, así como Noemí, han entrado en una depresión profunda. El desánimo se apoderó de ellos. Una madre me decía: pastor, mi hijo tiene una enfermedad, es joven, pero no quiere levantarse de la cama. La enfermedad no lo tiene tirado en la cama, sino el desánimo, el no tener ganas de levantarse, el no tener ganas de luchar, el no encontrarle un sentido a la vida. A lo largo de la Escritura encontramos hombres y mujeres de fe que atravesaron momentos como estos. El Señor le muestra a Jeremías, el alfarero, y el Señor le dice: ve a casa del alfarero. Dios quería mostrarle algo. Y el alfarero comienza a hacer una obra. Pero aquella obra, dice la Escritura, que se echa a perder, aquel barro. Entonces el alfarero toma el barro nuevamente y comienza a moldearlo. Dios estaba mostrándole a Jeremías: Jeremías, esto es lo que yo puedo hacer con ustedes. Esto es lo que yo puedo hacer con aquel hombre que se acerca a mí. Yo puedo hacer una obra nueva. Aun cuando parece que ya no hay esperanza, aun cuando parece que todo está roto, todo está perdido, yo puedo hacer una obra nueva. Jeremías entendió. Pero dice la Escritura que poco después de ello, poco después de traer una palabra profética poderosa, luego de ver ese respaldo y la bendición de Dios, ahora el profeta se desanimó. Y se conoce como el lamento de Jeremías, cuando él dice: ojalá no hubiesen venido a anunciarle a mi padre que iban a hacerle un hijo varón. Ojalá hubiese muerto en el vientre de mi madre, ese hubiese sido mi sepulcro. ¿Para qué venir a este mundo? ¿Para qué venir? Para sufrir la afrenta. Había quienes estaban esperando su caída, había quienes estaban amedrentando su vida. Y en medio de aquella situación, y en medio de aquel momento donde Jeremías reconoce que el Señor fue mayor que él, sin embargo el desánimo ante la situación que estaba pasando le venció. Así como quizás te sucede a ti hoy. Hombres y mujeres de fe que en un momento vieron la gloria de Dios, sintieron la presencia de Dios de una manera especial, sintieron que Dios tenía un plan con sus vidas maravilloso, y así fue. Pero hoy se sienten lejos, hoy se sienten vacíos, hoy sienten que no es lo mismo. La Escritura nos cuenta que Pedro estaba allí en el monte de la transfiguración, estaba allí junto al Señor y vio la gloria de Dios. De tal manera o a tal punto que Pedro dijo: Señor, quiere que hagamos y preparemos así una enramada y nos quedemos en este lugar, nos quedemos en este monte. Pero el Señor le dijo: no, es necesario que descendamos. Pedro quería quedarse en aquella gloria, estaba viviendo algo maravilloso. Pero luego de eso, luego de ver al Señor caminar por las aguas e ir hacia Él, luego de ver la multiplicación de los panes y los peces, luego de ver los milagros extraordinarios que el Señor hizo, dice la Escritura que luego de haberle negado al Señor, Pedro se volvió atrás, cargado de desánimo, de angustia, y se volvió a pescar, volvió a su oficio. Estaba triste. Tú puedes haber sido una persona llena de Dios y haber visto la gloria de Dios como Elías, y en el mismo instante el desánimo se apoderó de ti y las fuerzas te faltaron y la agonía se hizo presente en ti, como en esta historia. En esta historia, una mujer junto a su hijo tuvo que caminar y andar errante por el desierto. Si bien la Escritura nos relata que cometieron errores en su conducta, pero también nos da la enseñanza acerca de la provisión de Dios, acerca de los planes de Dios para con nuestra vida. Aquel que hoy dice: yo no conozco a Dios, estoy seguro que al mirar hacia atrás hay momentos en tu vida a los cuales te gustaría volver, te gustaría regresar.
El creyente que ha visto la gloria de Dios y ha sentido la presencia de Dios de una manera especial en su vida, le gustaría volver a aquel tiempo cuando predicaba la palabra, aquel tiempo cuando sentía esa presencia y la autoridad de Dios, aquel tiempo cuando oraba y sentía la gloria de Dios, aquel tiempo cuando abría las Escrituras y las Escrituras se revelaban delante de él, y hoy dice: abro la Biblia y no siento nada. Voy a orar y no hay nada en mí. No siento deseo de orar, no siento deseo de leer la palabra, no siento deseo de buscar a Dios. No siento lo mismo que un día sentí. Bueno, entonces, tú no estás lejos de estos hombres de fe, mujeres de fe, que en un momento de su vida se desanimaron. Hay veces que preguntan: ¿puede un cristiano estar en depresión? ¿Puede un cristiano atravesar el desánimo? Bueno, la palabra de Dios nos cuenta que sí. Sí puedes enfrentar desánimo en momentos de tu vida. Y no tiene que ver con que seas poco espiritual, porque entendemos que Elías era un hombre de Dios. Entendemos que Jeremías era un varón de fe, de esperanza. Entendemos que Job era un hombre íntegro. Pero sin embargo también, tras la pérdida de sus hijos, de sus bienes y de su salud, experimentó el desánimo. Dice la palabra de Dios que tras ver que la promesa no venía para Sarai y Abraham, ella decide que quizás sea mejor entregarle a su criada. Entonces, dice la Escritura que luego de que nace ese niño y le ponen por nombre Ismael, pasan 13 años. En ese periodo llega el hijo de la promesa, Isaac. Pero en el momento que esta mujer queda encinta, aquella criada comienza a mirar con desprecio a Sara. Entonces Sara comienza a afligirla y parte, se va, se aleja. Pero Dios le habla para que regrese, para que entienda, para que pueda comprender que Dios tenía un plan y un propósito. Pero luego, atravesado este tiempo, cuando ya el joven era un adolescente, ahora este joven se burlaba de Isaac, su hermano. Entonces Sara le dice que despida a Agar y a Ismael, porque no va a heredar juntamente con su hijo Isaac. Ahora Abraham tenía que tomar una decisión muy difícil, era su hijo. Pero el Señor le habla a Abraham y le dice: mira, no tengas en malo lo que te dice tu esposa, porque yo tengo un plan. Dios le habla a Abraham y le dice: yo tengo un plan con ese niño, no te preocupes. No te preocupes por su provisión, no te preocupes por lo que será de él, no te preocupes. Entonces, cuenta la Escritura que Abraham toma un odre de agua y pan y se los da a Agar, a Ismael, y los despide en el desierto. Ahora ellos tenían que comenzar a caminar por el desierto. Abraham era un hombre rico. Él podía darle muchos odres de agua para poder llevar, inclusive podía darle algún animal para poder llevar esa carga. Él podía darle provisión para lo largo del camino. Podía darle frutos para que no le faltase en el desierto, y lo suficiente. Pero esta historia nos muestra que Abraham quería mostrarles que hay una provisión. Hay una provisión que aquel que hoy está enfrentando dificultades necesita ver. Que aquel que está enfrentando momentos de aflicción, de lucha, de desánimo, necesita ver. Quizás los problemas te han nublado la vista. Quizás las dificultades te han enceguecido y no te permiten ver lo que hay delante de ti. Pero Dios tiene un plan con tu corazón. Dios tiene un plan con tu vida. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Génesis. En el capítulo 21 del libro de Génesis, allí se encuentra esta historia. Libro de Génesis, capítulo 21. Vamos a leer del versículo 15 en adelante. Libro de Génesis, capítulo 21, versículo 15
en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Y le faltó el agua del odre, y echó el muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya. Bendito es Dios. Dice la Escritura: y le faltó agua del odre. Le faltó la provisión, le faltó el sustento, le faltó lo necesario para poder continuar, le faltó el combustible. Imagínate, el calor abrasador del desierto, totalmente deshidratados. Luego de haber caminado errantes por el desierto, dice la Escritura, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. En medio del camino le faltó el agua. Comenzaron a estar sedientos. En medio de tu caminar te faltó el agua y comenzaste a sentir la sed. Hay personas que hoy están sedientas, pero que buscan calmar su sed con algo que no podrá calmar. Dice la Escritura que el Señor estaba sentado junto al pozo de Jacob, y allí estaba una mujer samaritana. El Señor comienza a hablar con ella, y en un momento el Señor le dice: aquel que beba de esta agua, el agua que está en el pozo, volverá a tener sed. Pero aquel que beba del agua que yo tengo, que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Hay personas que hoy están tratando de saciar su vida con cosas que no puede llenar su vida. Están buscando la provisión para el camino, pero lo hacen de la manera incorrecta. El Señor le dijo: tú puedes tomar de esta agua y puedes venir cada día aquí, pero volverás a tener sed. Yo tengo algo diferente. Aquel que beba de esta agua no volverá a tener sed jamás. Dice la Escritura que a esta madre junto a su hijo le faltó el agua en medio del desierto, le faltó la provisión. Agar, luego de haber pasado 13 años viviendo bien, teniendo el sustento, teniendo la comida, siendo tratada bien, teniendo la misericordia, la bendición de Dios, luego de ese tiempo, ahora le tocaba atravesar un desierto. Ahora le tocaba experimentar la falta del sustento. Ahora le tocaba experimentar esa sed. Y no solamente eso, sino que dice la Escritura que ella pone al muchacho debajo de un arbusto y se aleja. Se aleja porque no quería ver morir a su hijo. Había perdido toda esperanza de poder salvar esa situación. Se había entregado a lo malo. Así como quizás tú lo has hecho en esta hora. Así como hay personas que, impulsados por el desánimo, dicen: ya no hay esperanza, ya no voy a salir. Nunca dejaré la depresión, nunca volveré a ser una persona normal. Nunca podré tener una vida normal. Hay personas que experimentan un dolor tan grande en sus vidas. A lo largo de estos años Dios me ha permitido escuchar historias tremendas. Una mujer me decía: sabe, yo tenía una vida normal, tenía una carrera, estudios, me había preparado, formé mi familia,
y todo iba bien. Eran los 13 años de Agar. Era aquel tiempo donde todas las cosas iban bien. Todo marchaba viento en popa, como se dice. Todo estaba perfecto. Hasta que en un momento, me dijo ella, me detectaron una enfermedad. Esta enfermedad era una enfermedad de los huesos. Y si bien esta mujer tenía 37 años, no podía bañarse por sí sola, no podía hacer movimientos normales. Tenía una enfermedad en sus huesos que era degenerativa. Se iba cada vez atrofiando más sus huesos, iba envejeciendo sus huesos. Y a pesar de que era una persona de 37 años, sus huesos eran de una persona de 60, de 70. No podía tener una vida normal. Su esposo, a causa de esto y de las operaciones, las intervenciones y todo el tratamiento que ella tenía que emplear, ya la habían operado 5 veces para ese entonces. Y esta mujer me decía, no tiene una idea del dolor que sufro. Con aplicaciones de morfina. Mi carrera ha quedado a un costado, mi matrimonio lo he perdido. Y lo único que vivo en mi vida es aflicción, dolor, tristeza, desánimo. Desánimo porque no había esperanza. Y estábamos compartiendo la palabra de Dios. Y esta mujer, en medio de su desánimo, luego de escuchar el mensaje, ella dijo, yo soy aquella mujer. Yo soy aquella que está sedienta. Yo soy aquella persona que experimenta el dolor, el sufrimiento, la tristeza y que no sabe cómo hacer para cambiar de vida. Yo soy aquella persona que cada día se levanta con la esperanza de no volver a levantarse más. Aunque en el fondo de mi corazón espero que un día poder sanarme, encontrar. Esta mujer me decía, ¿sabes? Yo he venido aquí y estoy muy triste. Esta es mi situación. Ese es el dolor de cada día y tengo a mi hija y veo y me preocupa qué será de ella. Esta mujer en medio de su dolor, de su tristeza, contándome su testimonio, su situación, en medio de su desierto y en medio de aquella sequía, en medio de su momento en el cual ella no tenía la provisión, en la cual le faltaba el sustento, en la cual no encontraba el motivo y la esperanza para continuar. Algo comenzó a tocar su corazón. Algo comenzó a calar hondo en su interior. Hay algo que comienza a tocar el corazón del hombre, que es un lugar que solamente Dios puede conocer. Solamente Dios conoce la aflicción que sufres. Solamente el Señor conoce la tristeza y la angustia del corazón de aquel que en un momento experimentó tiempos buenos, de aquel que un día vio la gloria de Dios, de aquel que un día tuvo la familia unida, que algún día tuvo el trabajo que anhelaba, la vida que esperaba tener. Así como esta mujer, un futuro prometedor, pero una enfermedad lo cambió todo. Una situación en su vida hizo que todo cambiase. Pero en aquella noche, esta mujer tenía un semblante diferente. Mientras que ella me hablaba de su dolor y en medio de lágrimas y en medio de tristeza, ella le abrió su corazón a Cristo. Delante de ella apareció la provisión, la vida. Delante de ella apareció la esperanza, el gozo, la fe. Aquel que tiene el poder para levantar aún aquel que está muerto en esta hora. Aleluya. Y aleluya. Porque en medio de tu desierto, en medio de tu prueba, en medio del tiempo en el cual tienes sed, tú no puedes ver claramente. En el desierto se hacen espejismos. La gente ve en la arena que pareciera agua que se forma, pero no puedes ver claramente. Imagínate una madre con su hijo, adolescente, muchacho, que perdió la fuerza, sediento en el desierto y totalmente deshidratado. Ya no tenían cómo continuar. Ya no podían hacerlo. Al contemplar esta historia, tú puedes decir, pero qué poco corazón tuvo Abraham, que no le dio un odre más de agua, que no le dio un poco más, que no les ofreció un animal.
Dios le había hablado a Abraham. El Señor le dijo, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. De todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. El Señor le dijo, también de él haré una nación. No va a perecer en el desierto, no va a quedar a mitad de camino, no va a morir de sed. Pero lo cierto es que, dice la Escritura, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Ahora, esta mujer dice que estaba mal. Obviamente una madre que se dolía por la situación de su hijo, por la condición de él. Y lo dejó en un arbusto y se fue unos 70 metros para no ver el lamento, para no oír la súplica de su hijo. Pero mira, cuando parece que nadie te oye, cuando pareciera que nadie conoce tu dolor, dice la Escritura que Dios no escuchó el clamor de Agar. Dios no escuchó las lágrimas de una madre que sufre. Aunque debiera ser esa la condición de aquel que entiende que hay almas que están sedientas. Hay personas que están sedientas. Hay personas que no tienen el sustento, que no tienen lo necesario para poder continuar. Hay quienes han perdido la esperanza. Hay quienes no tienen fuerza. Hay quienes se encuentran en medio de un desierto caminando y le falta la provisión. Y quedarán a mitad de camino. Hay cientos y miles y millones de personas allí afuera que necesitan un corazón que clame, un corazón que pueda ver la necesidad. Pero dice la palabra que el Señor oyó la voz del muchacho y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Oyó el Señor la voz y el clamor de aquel muchacho que sufría. Hay quienes hoy están sedientos. Hay quienes, aún sus familiares, han perdido la esperanza de que puedan levantarse, de que puedan cambiar. Hay quienes hoy están clamando en medio del dolor y en medio de su lucha, en medio de su tristeza, en medio del desánimo. Pero así como esta palabra, el Señor dice, yo escucho la voz del muchacho. El Señor oyó la voz del muchacho. El Señor escucha la voz de aquel clamor, de aquel que sufre. El Señor ve las lágrimas de aquel que hoy está en tristeza, en desánimo, de aquel que pareciera que no tiene esperanza, aquel que aún sus familiares pareciera que lo han dejado, lo han abandonado, aquel que pareciera que no puede continuar su camino porque le faltan las fuerzas. Mira, sin importar la condición que hoy estés pasando, sin importar el momento terrible que hoy estés pasando, el Señor oyó tu clamor. El Señor vio tus lágrimas. Otra versión de las Escrituras habla del sollozo de este joven. El sufrimiento de alguien que estaba sediento en el desierto y que solo le esperaba la muerte. Aquel que no tiene al Señor en su vida en esta hora es un alma sedienta que solo le espera la muerte. Tiene una muerte espiritual. Está sediento y busca cómo saciar su vida, pero no lo encuentra. Busca la forma de calmar su sed, pero volverá a tener sed nuevamente. Volverá a atravesar momentos difíciles, volverá a pasar la necesidad. Está en medio de su desierto. Esto es necesario muchas veces, porque la Escritura dice, te llevaré al desierto y allí te hablaré al corazón. Quizás este sea el desierto espiritual para ti. Aquel que predicaba la palabra, que era un siervo de Dios, una mujer de fe, pero hoy se encuentra en amargura, hoy se encuentra en desánimo, en medio de un desierto espiritual.
en el cual dice, ya Dios no me habla como antes, ya Dios no escucha mi voz. Tienes que entender que todos pueden atravesar ese momento. Todos pueden pasar por esos tiempos, por esas dificultades, por esos momentos de lucha. Pero la Escritura dice, bienaventurado el hombre que puso en ti su fuerza, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrima, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Bienaventurado el varón que puso en ti su fuerza, que confió en ti, que en el corazón de él están los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque dice, irán de poder en poder y en Sión verán a Dios, dice la palabra. Aquel que tiene el poder de cambiar tu lamento en baile y tu tristeza en gozo es el Señor. Aleluya. Y aleluya. Santo es nuestro Dios. ¿Quién es el que tiene el poder para cambiar aquella dificultad y transformarla en una fuente, en una provisión? ¿Quién es el que tiene el poder para cambiar tu vida en esta hora? Dice la Escritura, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas. Así el Señor te dice a ti en esta noche, ¿qué tienes? No temas. ¿Qué tienes? ¿Por qué estás desanimado? ¿Por qué estás triste? No temas. Quizás sientas que no hay esperanza. Quizás sientas que todo está perdido. Quizás sientas que vas a morir de sed en el desierto y que no habrá provisión para ti. Pero esta palabra viene para decirte que no será ese el fin. Esta palabra viene para decirte que Abraham no era una persona sin corazón, un desalmado, sino alguien que confiaba en la provisión de Dios y que entendía que era necesario que el muchacho y su madre conocieran esa provisión, entendieran que donde quiera que vayan, el Señor estará contigo. Dice la palabra, no te dejaré ni te desampararé, entregaré reinos por ti, naciones daré por tu vida. ¿Qué no daré por ti? Dice el Señor. Aleluya. Y aleluya. Si fuiste honorable a mis ojos y te amé, dice Dios, ¿qué no voy a hacer por ti? ¿Qué es para mí abrir una provisión en medio de tu desierto? El problema está en que la provisión está ahí. La bendición está ahí. Cerca de ti está la provisión. Cerca de ti. Lo que pasa es que la aflicción no te permite verlo. Lo que pasa es que aquellos momentos buenos te hacen sentir que nunca volverás a vivir momentos malos. Cuando ves la gloria de Dios y experimentas ese poder de Dios y esa llenura, dices, nunca más me bajaré de esta nube, me mantendré aquí. Pedro dijo, aquí quiero estar. Pero el Señor le dijo, es necesario que descendamos. Abajo había un muchacho que estaba siendo atormentado. Era necesario, tenía que bajar. Hay momentos en nuestra vida que a veces quedan marcados en el corazón y uno quisiera retornar a esos momentos felices, pero la Escritura dice que aquella persona que viva así no será sabia. El pensamiento y la idea de que todo tiempo pasado fue mejor, todos las tenemos. Aun cuando no sea así, en la memoria emotiva de la persona lo es. Quizás tú dices, pastor, yo en mi niñez no teníamos nada. Hoy mis hijos tienen
juguetes, tablet, PlayStation, televisión, todo. Y siempre quieren más, no están contentos. Yo no tenía nada. Quizás tú dices, yo no tenía nada, pero éramos tan felices. Quizás teníamos solo un mate cocido y un pan duro y era todo, pero éramos felices. Es que la idea o aquel recuerdo emotivo para ti no está representado en la escasez o en aquel mate cocido en tu jarro de loza que tomabas, en aquel pan de campo de hace unos días que comías. Tu memoria emotiva está en la familia, en aquel tiempo, en los recuerdos y en las cosas que ya no van a regresar. Por eso dices, eras feliz en aquellos días. Éramos tan ricos y no nos dábamos cuenta. Éramos tan libres. Y quizás ese sea un motivo de desánimo para ti. Pero mira, la provisión está cerca de ti. Lo que necesitas está cerca de ti, delante de ti. Dice la Escritura, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. No temas. En diferentes momentos de la Escritura el Señor dice, no temas. No temas, cree solamente. Jairo estaba preocupado por su hija. Su hija le daban la noticia de que había muerto, pero el Señor le dijo, no temas, cree solamente. Aquella viuda que llevaba a su hijo para enterrar, la viuda de Naín, ya no había esperanza, su hijo estaba muerto. Solo quedaban las lágrimas, el lamento y salir a enterrar a su hijo. Pero a las puertas de la ciudad, el Señor sale a su encuentro y le dice, mujer, no temas. Dice que el Señor se compadeció de ella, se compadeció del dolor, así como se compadece hoy de tu corazón, así como el Señor se compadeció de Ismael, así como el Señor oyó el clamor del muchacho, así el Señor hoy escucha tu voz, así el Señor hoy escucha las lágrimas de aquel que sufre, de aquel que está atrapado en su depresión, de aquel que está desanimado totalmente, que siente que ya no habrá bendición para él, que ya no habrá esperanza para él. Es la condición de aquellos que hoy caminan sin Cristo, sedientos, errantes y sin esperanza aparente, sin ver lo que tienen por delante y desconociendo el propósito que Dios tiene para sus vidas. Porque dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él. Hay quienes dicen, no, el Señor vino solamente para salvar a sus escogidos, a sus elegidos, nada más. La Escritura dice que Él vino para dar su vida por toda la humanidad, para aquel que cree en Él. Drogadictos, prostitutas, alcohólicos, todo aquel que cree en Él, homosexuales, todo aquel que vuelva su corazón a Dios, todo aquel que hoy pueda comprender que la bendición está delante de Él, que la provisión está delante de Él. Hay gente que dice, no, porque ustedes juzgan a las personas por sus pecados. No, porque no es lo que la palabra nos enseña. El Señor nos enseña a tener misericordia, así como Él tiene misericordia de nosotros. Pero dice la palabra que el Señor quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él vino a morir por ti, pero tienes que arrepentirte. Eres un alcohólico, tienes que arrepentirte y dejar esa vida. Eres un drogadicto, tienes que arrepentirte y dejar esa vida. Eres un homosexual, tienes que arrepentirte y dejar esa vida.
eres un engañador, un falso, un mentiroso, tienes que arrepentirte y acercarte al Señor. Hay quienes hoy están sufriendo y se sienten rechazados totalmente. La palabra de Dios dice que Él no vino al mundo para condenar al mundo. No, ese es el plan. Dice la Escritura que el lago de fuego está preparado para Satanás y sus ángeles. No está preparado para el hombre. Pero dice la Escritura que la luz vino al mundo, pero el mundo, los hombres, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y quisieron permanecer en oscuridad. Hoy la luz viene a ti. Hoy la palabra de Dios trae luz a tu vida. Él no vino para condenarte, sino para que todos sean salvos por medio de Él. Dice la Escritura, no temas. Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Mira, tú puedes pensar que no hay esperanza, que quedarás perdido en el desierto, que perecerás en la condición de desánimo, que morirás sediento, sin hallar la provisión. Pero esta palabra viene para decirte, levántate, porque hay un plan y un propósito para tu vida. El Señor le dijo a Agar, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. ¿Qué significa esto? ¿Tú piensas que tu hijo va a morir? ¿Tú piensas que tus hijos van a continuar en esa condición, que nunca saldrán de las drogas, de la mala vida? ¿Tú piensas que tu esposo siempre estará atado al alcohol, en las drogas? ¿Tú piensas que ya no hay esperanza para aquellos que están sedientos y aquellos que están pereciendo? Aquellos que tú te pusiste a la distancia esperando que muriesen, no había más nada que hacer. Pero sin embargo el Señor le dice, ve, levántalo, porque yo haré de él una gran nación, porque yo haré de él bendición, porque habrá palabra, habrá vida, habrá esperanza para aquel que cree. ¡Aleluya! Aún no he terminado mi obra. Santo es el Señor. Y aún más, entonces Dios le abrió los ojos. Ese es el problema. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Mira, mientras que tú te desanimas, mientras que tú atraviesas este proceso, hay quienes están pereciendo en el desierto, desanimados, sin esperanza, pero la provisión está cerca de ti. Dice la Escritura, entonces Dios le abrió los ojos. Y cuando Dios le abrió los ojos, pudo ver delante de ella. La Escritura no dice si aquella fuente estaba delante de ella, si apareció como un milagro. Dice que, pero no había. Y buscaba la puerta y buscaba la forma, pero no veía. Y cuando conocí al Señor, entendí que la puerta siempre estuvo ahí. Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. La puerta está ahí. La fuente está ahí. Solo que hay quienes no pueden verla. Solo que hay quienes desanimados, tristes, en depresión hoy, no pueden ver aquella fuente. No pueden ver aquella provisión que está delante de ellos. Pero dice que el Señor le abrió los ojos. Así como el Señor hoy está abriendo los ojos de aquel que no podía ver a Cristo, que no podía ver a Jesús en su camino, que no podía ver al Señor como la provisión de su vida. Dice que en un momento el Señor
se paró ante la multitud. En el último día de el gran día de la fiesta, dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz y dijo: aquel que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Quiénes son los que tienen sed en esta noche? ¿Quiénes son los que no pueden ver la provisión? ¿Quiénes son los que dicen: Señor, ábreme los ojos para que pueda verte? Porque son tantos los problemas que no puedo verte, Señor. Son tantos los dolores que experimento que no puedo verte. No puedo verte en mis problemas matrimoniales. No puedo verte en las dificultades económicas. No puedo verte en ese tiempo que experimento en mi vida. No puedo verte. Pero el Señor se paró y dijo: aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, aquel que beba, aquel que venga a mí y beba, de su interior correrán ríos de agua de vida, dice la palabra. Aleluya. Y aleluya. Santo es el Señor. Bendito es Él. Mira, yo voy a invitarte que puedas ponerte de pie. El Señor lanzó su invitación, así como en esta noche. No dijo: hay algún requisito, tienes que ser perfecto, tienes que hacer todas las cosas bien. El Señor no dijo eso, sino dijo: aquel que tenga sed, aquel que tenga necesidad. Dios conoce de lo que tienes necesidad. Dios conoce lo que sufres. Dios conoce que como creyente estás sediento y sentías que te estabas secando espiritualmente y parecía que ibas a morir en ese desierto espiritual, pero la provisión está cerca de ti, está delante de ti. Y cuando Agar abrió sus ojos, cuando los ojos le fueron abiertos, dice la Escritura, vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Cuando tú ves esa fuente delante de ti, no solamente será provisión para ti, sino para todo aquel que tú veas sediento. Cristo no ha venido para que tú lo tengas todo. No ha venido para entregarte todos tus caprichos. Él ha venido para mostrarte que Él es la fuente delante de ti. Y Él tiene el poder para saciar tu sed. Pero luego, por medio de esa fuente, tú saciarás la sed de aquellos que están sedientos hoy. Dice la palabra: te bendeciré y tú serás de bendición. Hoy, en medio de un cristianismo que solamente quiere bendición y milagros y bendiciones para ellos, Dios dice: tus ojos te fueron abiertos para que veas la fuente, pero para que entiendas que hay quienes están sedientos, que no tienen fuerzas y que tú necesitas llevarles la provisión. Tú necesitas ir. No solamente te saciará a ti, saciará a los tuyos, saciará a tu familia, saciará a todo aquel que hoy está sediento. El Señor te dice así: ¿tienes sed? ¿Estás afligido hoy? ¿Sientes que te estabas secando? Ven a mí. Ven a mí y bebe de esta agua y no volverás a tener sed jamás. Puedes buscar en muchas cosas en tu vida tratar de saciar, pero volverás a tener sed.
Si te acercas a Cristo en esta hora, si le abres tu corazón al Señor y si permites que Él entre en tu corazón, en tu interior correrán ríos de agua de vida. El Señor le dijo a la mujer samaritana: si tú supieras quién está delante de ti, tú me pedirías agua a mí y yo te daría agua de vida. Y esa agua es una fuente que nace para salvación. Él está buscando saciar tu vida. El Señor dice: ¿tienes sed? ¿Me necesitas? ¿Eres capaz de reconocer que me necesitas y que estás sediento? Aunque seas un creyente, aunque seas un creyente de años, puedes estar secándote hoy. Puedes haberte olvidado de aquellos momentos buenos y la aflicción, borrarlos completamente. Pero el Señor hoy abre tus ojos y te muestra que la fuente está delante de ti. La provisión está cerca de ti. Solamente tienes que abrir tu corazón e invitarle a entrar y Él cambiará tu vida. Él cambiará tu corazón. Yo voy a invitar a aquel que hoy quiera acercarse al Señor, recibirle como su Dios y su Salvador, su Señor, reconciliarse con Él. O aquel creyente que dice: yo estaba secándome espiritualmente. Bueno, ven a la fuente. Él es la fuente. Él es la provisión. Él es lo que necesitas. Y Él volverá tus días maravillosos. Solo acércate al Señor. Yo voy a invitar a aquellos que están presentes en esta campaña o los que están escuchando a través de las redes sociales, donde quiera que te encuentres, que puedas cerrar tus ojos y repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.